Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, Pasen y Lean, un programa dedicado a los libros, con entrevistas, recomendaciones, noticias, certámenes, agenda cultural, talleres de creación literaria, crítica. Pasen y Lean, presentado por la escritora y periodista Nerea Riesco. Pasen y lean, porque un libro es un amigo que nunca decepciona. Bienvenidos a Pasen y Lean. Ya tenía muchas ganas de reencontrarme con todos ustedes tras este pequeño paréntesis después de la Semana Santa. Espero de todo corazón que hayan aprovechado estos días de asueto para leer, que ya saben ustedes que no solo de procesiones vive el hombre. Decía la escritora española Carmen Conde, la poesía es el sentimiento que le sobra al corazón y que te sale por la mano. Sí, lo han adivinado, hoy vamos a hablar de poesía además de la que se hace en nuestra provincia. Hoy nos acompaña un autor muy joven, él es Israel Álvarez Bejarano. Él nació en Huévar del Aljarafe en 1986, muy joven como les decía, un municipio de Sevilla. Lleva escribiendo y sumergido en el mundo poético desde los 18 años. Actualmente cursa el grado de Historia en la Universidad de Sevilla. Su poesía bebe del poderoso estilo de Walt Whitman y de la elegancia y musicalidad de Pablo Neruda. Otros autores que se denotan en sus composiciones son Bécquer, Antonio Machado, Rubén Darío y Arthur Rimbaud. Ha participado en el certamen Andalucía Joven de Poesía del Instituto Andaluz de la Juventud, así como en el 13º certamen de creación joven del Ayuntamiento de Sevilla y también en el premio Adonais de Poesía. Autor miembro del Centro Andaluz de las Letras, ha publicado en diversos medios y blogs digitales relacionados con la literatura y la cultura, como Bubok, Groenlandia, Cinosargo, El coloquio de los perros, Palabras diversas, Palpitatio Lauri o Revista Nueva Grecia. También está incluido en el directorio de la Red Mundial de Escritores en Español, REMES, así como en varias antologías poéticas, como la Antología de Poetas Andaluces, Antología de Poesía Universal y Antología de Poetas del siglo XXI. Ha asistido a la Feria del Libro de Madrid en el 2013 y también a la Feria Pasada del Libro en Sevilla, en nuestra ciudad. También ha participado en varios recitales, como el Recital Joven de Poesía Ya de Barcelona. Bienvenido a Pasen y Lean, Israel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Nerea. ¿Cómo estás? Decíamos que un autor muy joven, pero también desde muy joven sintiendo la pulsión de la poesía, ¿no? Sí, es cierto que bueno, algunos comienzan bastante antes que yo, pero sí es cierto que el gusanillo de la poesía y de la creación literaria en general me vino bastante joven y fue al principio como un juego, ¿no? Era esa edad de donde tú estás estudiando y te parece que la poesía que estás leyendo de los clásicos pues es algo inalcanzable, ¿no? Y así lo es porque la calidad es muy distinta. Pero lo empecé como un juego y ahí empecé poco a poco y me fui formando un poco más, leyendo autores actuales, contemporáneos, clásicos y hasta el día de hoy, ya bastantes años. Sí, bastantes años porque de hecho el primer trabajo que tienes publicado es del 2007, Viento de la Noche, Sí. Tu primera obra poética, que además es una recopilación de estos primeros poemas y en los que además pues te sentías muy inspirado por la obra de Bécquer. Hay una obra, Nocturno, que dice: ven de nuevo, ser hermoso, a nuestra dulce baranda, luz de luceros azules. Ven y acaríciame el alma bajo las blancas estrellas, bajo tu suave mirada. Baja de la oscura bóveda a la tierra de esperanza, donde las formas son ciertas y las palabras son claras. Ven y te cantaré siempre, como un sol de madrugada. Ven como la última noche que en silencio me mirabas. Ven, desnuda siempre, luna, como la noche pasada,
te estaré esperando solo, asomado a mi ventana. Eso es. Qué bonito, es que además sí se nota esa Sí, presencia y esa inspiración, ¿no? La verdad que sí, que bueno, estos primeros poemas, pues como te comentaba antes, fue a nivel personal, individual, lo escribía para mí, más que nada, y sí es cierto que llegó un punto determinado en el que ya tenía varios poemas, y lo que quise, bueno, fue profundizar mucho más o salirme de mí. Entonces, ¿qué hice? Pues, ¿a qué poeta puedo yo acudir en nuestro idioma que sea un referente o de que partan muchos poetas posteriores? Y escogí Bécquer porque además tiene una poesía aparentemente sencilla, aunque tiene una profundidad y una melodía interior muy buena, pero me pareció un buen comienzo. Y los primeros poemas pues tienen mucha influencia Gustavo Adolfo Bécquer, es cierto, y ese poema además con una rima hoy día a lo mejor ya escribo de otra forma, ¿no? Pero sí es cierto que esos primeros poemas, como tú muy bien has leído, pues es así, con esa musicalidad, ¿no? ¿Y cómo se supera esa primera? Supongo que cuando uno es mucho más joven también hay un cierto toque de pudor, ¿no? De mostrar las primeras obras. ¿Cómo se supera ese primer toque de pudor o nunca existió en ti? Sí existe, porque al principio parece que defraudarás a alguien si enseñas lo que tú haces, ¿no? Lo primero que yo hice a lo mejor fue enseñárselo a mi pareja o a mis hermanos, claro, a mi madre un poco, pero a nivel personal o familiar, ¿no? Pero sin vistas ni mira de nada, ni de mucho menos de publicar. Y a ellos pues les fue gustando y era gracioso, era simpático, ¿no? Que fuera escribiendo. Y claro, cuando tú ya llegas a un punto que tú crees, en alguna forma, ¿no? Que sea humildemente, pero dices, bueno, hay algún poema que puede ser ciertamente publicable, o al menos que puede salir de la oscuridad de tu habitación y puedes salir al mundo, ¿no? O ofrecerlo a otra gente, ¿no? Y entonces esos son escalones que vas subiendo, y hasta el día de hoy que yo creo que no tengo ningún tipo de pudor, ni mucho menos, y al principio sí, porque estás inseguro, no sabes si gusta o no gusta, pero claro, hay que comenzar primero con la gente más cercana, con tus amigos, y así creo que se va superando esa barrera. Y la escala de la publicación, porque eso también es complicado, y sí, más en el mundo actual. Sí, yo jamás pensaba publicar nada nunca. Como te digo, vas escribiendo para ti, con mucho para tu familia y amigos, pero sí es cierto que ese primer libro que has comentado, que es El viento de la noche, ya bastante, 2007 hace ya, pues fue una recopilación de unos 150, 200 poemas. Lo recopilé en unos 30. Dije, bueno, hay algunos poemas que creo que son bastante interesantes, o desde mi punto de vista eran interesantes, y dije, bueno, voy a publicarlo, pero esos poemas están escritos y concebidos sin miras de publicar. Después sí es cierto que, bueno, vas escribiendo otro libro ya con miras de poder publicar, aunque sea de forma muy humilde, aunque sea en las redes sociales, sí. Y vas superándote ciertas barreras y vas leyendo a autores de tu misma generación en los que compartes momentos, compartes ideas, y vas superando metas, ¿no? y marcando otros pasos. Además del hecho de escribir y de toda tu andadura, que como decimos comenzaste muy joven, tú también trabajas desde el ayuntamiento de tu municipio, desde Weber del Aljarafe, para fomentar la cultura. ¿Qué es lo que hacéis y cómo ves el momento cultural que estamos viviendo en la actualidad? Porque desde luego uno se asoma a este momento en el que se habla tanto de la cultura, en el que hay tantos recortes, en el que nunca parece haber suficiente dinero para fomentar la cultura. ¿Cómo lo estás viviendo tú, que además estás en ese otro lado, ¿no? Claro, a mí siempre, de manera personal y particular, la cultura en general siempre me ha fascinado, ¿no? Y haber podido tener la oportunidad de trabajar o tomar decisiones, en este caso como concejal de cultura de mi municipio, entre otras concejalías, pues te da mayor facilidad o libertad para poder elegir ciertas actividades. Nosotros es un municipio de casi 3.000 habitantes, entonces trabajamos de forma muy humilde. Sí es cierto que los últimos 2 o 3 años pues se ha fomentado bastante lo que es la semana del Día del Libro. He traído recitales aquí, por ejemplo, a Saray Pavón o Iván Oni han recitado aquí en Huévar. Yo creo que eso nunca se había hecho, recitar en
en medio de la plaza para la gente, se ha presentado libros, como nunca creo que se ha hecho antes, bibliografía que se compra para la biblioteca, es decir, dentro de los pocos recursos que pueda tener un ayuntamiento de esas características o dimensiones, yo sigo apostando. Y más que nada por dinero, con creatividad y tirando con gente que tú puedes contar o que conoces y que pueden colaborar, ¿no? Sí, claro. Tu segunda obra, Todo en mí fue naufragio, salió en el 2008, o sea, poquito después, al año. Eres fructífero. Es un canto a la esperanza y al amor, a aquello que se anhela fervientemente. Leo uno de los fragmentos. Vale. Aquel día puse entre tu pelo una rosa o una amapola o un jazmín. No lo recuerdo bien, solo recuerdo tu rostro, más bello que todas esas flores, y tu sonrisa junto a la flor, un río claro, tendidos en el suave terciopelo del bosque, mientras el aire nos unía con sus brazos invisibles, y nos unimos aún más nuestros corazones, y estuvimos así en el palacio diamantino de nuestros sueños durante eternidades, y se me hizo noche mirándote. Es un canto al amor, quizás era un momento vital del poeta. Lo que decías de la evolución, ¿no? Uno va evolucionando y se va plasmando en la obra. Eso es. El primer libro que tú comentas fue más que nada es una recopilación y hay distintos temas dentro del poemario. Pero este precisamente tenía algunos poemas así, de tipo romántico, amoroso o de desamor, que quería englobarlo en un solo libro, ¿no? Sí. El título es claramente Neruda, pero no es todo en mí fue naufragio, pues es todo en ti fue naufragio, ¿no? De Pablo Neruda y bueno, no es autobiográfico tampoco, pero sí es cierto que en algunos fragmentos de la poesía o de los poemas o de algunos versos, pues puede serlo, ¿no? Y creo una historia de amor ficticia entre dos personajes, un poco, y es claramente romántico, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Aunque lo fui escribiendo de manera casi paralela con el primer libro, ¿no? Como tú, Nerea, sabrás que no vas parando y siempre estás buscando con miras más allá de voy a hacer esto y no terminas una cosa cuando ya estás casi en otra y este es un ejemplo claro de ello. Sí, vas recopilando y luego vas juntando y luego a lo mejor se unen todos en una misma recopilación que les une un nexo de unión que es un momento, ¿no? Sí. Porque después aparece otro tercer poemario, ¿no? Que hay como una especie de evolución, se llama El leteo, en 2013, editado por Boodom Ediciones. Es un poemario donde evocas los recuerdos y los anhelos, una elegía a la pérdida humana a través también de los deseos, ensoñaciones de la naturaleza y de la mitología. Esto está separado en años. Quizás sí hay más evolución entre este y los dos anteriores poemarios. Eso sí, te lo iba a comentar, claro. Sí. Hay una mayor separación en cuanto a la publicación. Sí. La mayoría de los poemas también, pero el inicio o el germen de ese poema ocurre en 2006. La idea fue cuando fallece mi padre, entonces yo tengo la necesidad vital de escribir o de plasmar una serie de sentimientos que no tiene por qué ser para publicarlo, pero llega un momento en el que hay una serie de poemas que me parecen bastante mejores que los anteriores desde mi punto de vista, desde los otros dos libros. Y me apetece este libro, me apetece ampliar la calidad, y por lo que empiezo a leer poesía no solamente en castellano, sino también en otros idiomas, o poesía castellana pero sudamericana, como Neruda o Rubén Darío, que está muy presente en el leteo, ¿no? Y no es que tardara muchos años en escribir este libro, sino en buscar a alguien o una editorial que publicara este libro que yo creyera que se merecía, ¿no?
Es curioso, Israel, porque otra de compañera también de editorial, de Ediciones en Huida, Carmen Ramos, también pasó por un momento parecido, ¿no? El de fallecimiento de su padre, en el cual es como una especie de marca en la vida de las personas que hace que se haga como una especie de repaso que inspira al poeta a retomar determinados impulsos vitales y que se plasman, ¿no? en las obras. Sí, sí, conozco a Carmen Ramos. Sí. Y claro, eso ocurre como una especie de epifanía, no sé cómo explicarlo, que te hace ver las cosas o el mundo de otra manera o con otras ventanas que antes estaban cerradas, ¿no? Entonces eres mucho más o más sensible o más abierto a otras circunstancias distintas que antes pasaban por delante tuya y no te fijaban, ¿no? Sí. Y el ETO pues es eso, ¿no? Y es más, en la dedicatoria pongo a mi padre en su eterno sueño, ¿no? Entonces la dedicatoria es claramente de él y es un libro a corazón abierto por mi parte en este caso, ¿no? Sí. Se le puede reconocer a él o se te reconoce a ti en la obra. ¿Es él o eres buena tú? Pregunta. Yo creo que es que él y yo éramos muy parecidos porque teníamos los mismos gustos. Nos gustaban las mismas cosas, la historia, la literatura y demás. Entonces creo que es más parte mía porque lo heredo de él, ¿sabes? Sí. Sí, creo, ¿eh? Y después, un año después, ahí otra vez fructífero tú, aparece Demiurgo, El último. que me tienes que explicar el título, vale. En primer lugar. Vale. El título de Demiurgo, ¿no? Te lo explico, ¿no? Entonces, sí, explícame. Claro, toda la gente cuando, o en la misma feria del libro, pasan por la caseta y claro, el título pues le choca un poco porque no es... Claro, Demiurgo, en la filosofía platónica, el ser demiurgo es... lo usaba Platón como un ser que creó el mundo, ¿vale? Que creó el mundo, pero no interviene en él, ¿sabes? Entonces yo, esa idea filosófica platónica, la uso para mi propio interés poético, creando un mundo o donde los objetos del mundo lo creo según yo lo miro o según yo lo observo, ¿sabes? Entonces de ese intento de acercamiento a las cosas o a definir las cosas, que hay muchos poemas que definen cosas en este libro, viene el nombre de Demiurgo, ¿no? Porque para Platón, el filósofo griego, es el dios creador y ordenador del mundo, ¿no? Y claro, también enlaza una idea que Rubén Darío dijo, que el poeta es un demiurgo, también decía eso. Entonces todo ese cómputo de ideas pues los plasmo en este título, como que yo intento ordenar el mundo según yo lo veo o según yo quisiera verlo. O sea que sería más bien una manera de organizar las cosas, ¿no? Exactamente. Muy bien. Voy a leer una de esas partes de Demiurgo. Perfecto. Exterminio. Venga. El hombre es endémico, no conoce otra voz que la tierra, otros crepúsculos que los que vemos, otra muerte que la propia. Aun así, como hombre, destruimos, secamos campos y apagamos luces, finiquitamos al dodo o al águila de Haas, matamos y hacemos cenizas a Abel y la vergüenza intacta. ¿Acaso somos guardianes de nadie? ¿Cuál es este siglo? ¿Quién es ese Dios al que todos temen? En 100 años destruiremos incluso las máquinas destructoras y al final el mundo estará vacío y la cabeza llena de cosas. Bueno, es curioso porque en esa evolución en la que
a lo mejor mi selección ha sido parcial, ¿eh? Sí. Pero claro, en esa evolución del comienzo, ¿no? De hermosura, belleza y amor, y ahora termino aquí con el exterminio, y parece como que al final ha habido ese dejo de decepción hacia el género humano, ¿eh? Sí, sí. Un poco de resentimiento hacia el género humano, ¿no? Pero a lo mejor en Demiurgo uno puede también encontrar algún cierto poema dedicado a la esperanza, ¿no? Esperanzador, sí, es cierto. Cuando yo en algún recital leo ese poema, sí, concretamente, un poco antes digo, bueno, una de las cosas que más hace el hombre o que más crea es la propia destrucción o exterminio. Sí. Sí es cierto que hay cierta esperanza en la vida misma, y yo me considero una persona bastante positiva, sí, frente a las cosas, pero no importa el decir, bueno, pues esto lo hemos hecho y hay que reconocerlo, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Y defino el exterminio en este caso, que no es más que definir. Este libro que hace es definir muchas cosas. Está exterminio, bueno, está la ventana, defino muchas cosas cotidianas, pero desde el punto de vista poético, porque en mi opinión, por lo menos, yo no sigo unas pautas de cómo escribir. No hay una guía ni ningún manual, ¿no? Pero sí intento ver la vida o el mundo siempre nuevo, como con ojos de niño, como si no supieras bien explicar, porque lo damos todo por hecho y todo a priori, pero si ahondamos un poco y hurgamos, podemos encontrar cosas muy interesantes que no nos dábamos cuenta antes. De todas maneras, en Demiurgo hay otra novedad, y la novedad es que además del verso también aparece la prosa poética dentro de este libro. ¿Te vas decantando hacia la prosa? ¿Es hacia donde te estás dirigiendo en lo último que estás haciendo? Pues la verdad, Nerea, es que a mí me apetecía escribir poesía, porque, por ejemplo, en este caso de Demiurgo no sigo una rima ni una métrica. Ha sido un libro mucho más libre en ese sentido, no como el leteo o anteriores poemas. Entonces, de esa libertad, creo, de buscar otras cosas nuevas o de romper esas cadenas que a lo mejor con mis 3 anteriores libros me tenía atado para la creatividad, intento modificarme a mí mismo o buscar nuevas vías de la palabra o de encontrar nuevas palabras, ¿no? Y en eso pues surgieron algunas frases, algunos versos en prosa poética, como tú bien dices. Y sí es cierto que en los últimos tiempos, en los últimos meses, me apetece mucho más escribir en prosa poética, porque me da más libertad en muchos sentidos, o al menos, y también para recitar, pero bueno, no diría nunca, no voy a escribir ninguna novela o un cuento corto, no. De momento sí. De momento no, pero sí es cierto que la poesía es lo que más me llena, ¿no? Y la poesía global puede ser en verso o en prosa poética. La verdad es que la última obra que has editado la has editado con Ediciones Enuida. Sí. La gente de Ediciones Enuida, entre los que me incluyo, mi obra poética está editada con la gente de Enuida. Somos gente activa en la ciudad, sí. Hacemos muchas actividades, muchas cosas, dentro de la ciudad, hacemos recitales, hay muchas presentaciones, sí. Además se combinan varios colectivos, se hacen performances, se hacen actividades que hace que el mundo cultural de la ciudad de Sevilla esté siempre en continuo movimiento. ¿Qué opinión te merece? Estamos mezclando diferentes ámbitos y yo creo que eso puede resultar interesante. No sé tú cómo lo ves, que además eres concejal de Cultura, ¿cómo lo ves tú desde ese ámbito? Bueno, la pregunta es concretamente con Ediciones o en el ámbito cultural amplio, ¿no? Sí, a mí me gustaría saber qué te parece el hecho de que la cultura se esté moviendo. Yo no sé si es, a lo mejor no es lo canónico, no es lo que realmente sea así lo más purista, pero hace que llegue a la gente, es la opinión que yo tenía un compañero que ya falleció, un compañero de nuestro ayuntamiento, que decía que la cultura hay que sacarla a la calle. Sí.
la cultura puede estar en cines o en salas de teatro y ciertamente pues uno va y uno paga porque quiere que siga construyéndose esa cultura, ¿no? Pero sí es cierto que a la gente cotidiana, que a lo mejor no le interesa tanto la cultura a nivel general, sea literario, sea dramático, teatral, cinematográfico, lo que sea, hay que salir a la calle porque es que la cultura está en todos los sitios. Y cuando García Lorca salía con la barraca por los pueblos es por algo. Pues tenías que ir a los pueblos donde la gente era analfabeta, pero creía de verdad en que la cultura tenía que estar expandida sin ningún tipo de límite de infraestructura, ni límite económico, ni ideológico. Si la cultura tiene que estar en lo más amplio, en el amplio espectro posible de la sociedad. Nosotros, bueno, yo hace poco estuve recitando en la calle, en el Mercado Feria, hasta hace poco, con motivo del Día de la Mujer, una jornada que se han hecho bastante buenas en la calle, con unos recursos bastante honestos, humildes, pero un micro, tu libro, y lees, y la gente pasa, escucha, se queda quien quiere. Es decir, que no hay que ser a lo mejor una gran gala o un gran salón de actos, que también, pero bueno, no hay que estar peleado con lo otro, ¿no? Con lo humilde, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿En qué estás trabajando ahora, Israel? ¿A nivel creativo? Sí. a nivel literario. Claro, uno nunca está quieto y siempre está haciendo, ¿no? Estoy intentando finalizar un nuevo poemario que, bueno, todavía no tengo nada claro, ni título, ni mucho menos, porque el título yo creo que es algo que también viene al final, supongo. Pero estoy intentando hacer poesía, intentando que sea mejor que lo que yo estaba escribiendo hasta ahora. Siempre uno se evoluciona, que sea siempre para mejor. Y en eso estoy intentando también leer nuevos autores, contemporáneos, vas descubriendo nueva gente, nuevas amistades y también otros clásicos que a lo mejor tú lo tenías olvidado o lo tenías denostado y tienes que descubrirlo, ¿no? Pero va por ahí, va por la poesía y intentar, pues, seguir haciendo lo que a uno le gusta, que es escribir poesía, que ahora mismo es lo que más me llena. Y supongo que también planes para la próxima Feria del Libro que se nos acerca, con Ediciones Inuida. Ya está aquí, Nerea. Claro, sí. Ahora todos llenos de actividades de todo. Ya hablaremos de ellas cuando se vayan acercando. Exactamente. Es más, tú has dicho antes, Ediciones Inuida, yo creo que es de las casetas, o la caseta que más actividades realiza en toda la feria del Libro de Sevilla. Sí. Yo creo, vamos. Sí, de ello hablaremos, pero un poquito más adelante, como nos queda todavía un mes por delante, pues ya hablaremos. Pues muchísimas gracias, ya sabes, aquí tienes tu casa, pasen y lean, y en cuanto tengas trabajo nuevo, pues te vienes a hablarnos de ello. Muy bien, muchas gracias a ustedes por hacerme partícipe de esto y invitarme. Bueno, pues un saludo muy grande y sigue trabajando trabajando en lo tuyo en el ayuntamiento y en la poesía. Un abrazo. Muchas gracias, Nerea. Hasta luego. Factoría de autores. Pues ahí está la sintonía de Factoría de Autores, nuestro espacio especial dedicado a todas esas personas que quieren enfrentarse a la página en blanco, bien armados de la pluma o del teclado del ordenador, como se enfrenten ustedes a la página en blanco, para comenzar pues con lo que quieran, o con el poema de sus sueños, o con el relato, o con la novela esa que siempre han tenido en mente y que quieran comenzar desde ya. Ya saben
saben que llevamos, bueno, pues toda esta temporada de Pasen y Lean dándoles buenos consejos patrocinados por Factoría de Autores, www.factoriadeautores.com, que ya saben es el lugar al que tienen que acudir si tienen cualquier tipo de duda. Talleres de creación literaria, corrección de textos, hay concursos literarios, tenemos muchas novedades en Factoría de Autores, acérquense hasta allí. Creo que hoy es Concha Perea la que está con nosotros. Concha, ¿estás por ahí? Estoy aquí. De hecho, aquí. la que está con nosotros, y te imaginas en plan la tabla Ouija. Concha, estás con nosotros. Da un golpe para sí, 2 golpes para no. Creo que no sé, iba a decirte, creo que nos vas a hablar, pero no sé de qué nos vas a hablar. ¿No sabes de qué os voy a hablar? No, ni siquiera lo sospechas. Para nada. Es que hoy eres toda una incógnita para mí, no sé, ¿de qué nos puedes hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de una cosa bastante importante que hacemos en Factoría de Autores, el curso que viene. Ah, bien. Creo que te suena, que te va sonando ya. El máster de creación literaria. Exactamente. Muy bien. Es que esto es una cosa interesantísima que a partir del curso que viene tenemos en marcha, pero quiero que lo cuente Concha, que ella lo cuenta muchísimo mejor que yo, de aquí a Lima, vamos. Bueno, pues después de hablar con la Universidad Pablo de Olavide y de pues pasarnos mucho tiempo organizando y preparando, pues ya podemos dar la buena noticia de que el curso que viene la Pablo de Olavide oferta un máster de creación literaria. Es un máster propio y todavía si te vas a la página web aún no están colgadas la información de los másteres, pero en breve lo estará. Y bueno, pues nuestra idea cuando planeamos esto era muy sencilla. Nosotros queríamos hacer un máster de creación literaria que estuviera hecho pues por y para autores. O sea, explicado por profesores que fueran escritores, y de hecho pues prácticamente el 80% de los profesores que van a impartir este máster, tú lo sabes muy bien. Tú lo sabes. Tú lo sabes porque te va a tocar. Son escritores y escritores con unas carreras muy renombradas y bastante conocedores de los temas de los que ellos van a hablar, y aparte profesores universitarios que son expertos en las temáticas en las que ellos también van a impartir, ¿no? ¿Por qué decimos que para nosotros era importante que fueran escritores? Pues porque muchas veces a la hora de explicar, sobre todo cuando se trata de explicar algo que realmente es una tarea de práctica, porque escribir es algo eminentemente práctico, está bien que te expliquen la teoría, pero es mucho mejor si te explica esa teoría alguien que se enfrenta a ese trabajo pues a diario, ¿no? ¿Quién mejor te puede hablar de novela de terror que Emilio Bueso, que está considerado uno de los mejores autores de terror actual? ¿Quién te puede hablar mejor de novela histórica que Nerea Riesco? Si ella escribe novela histórica, pues ¿quién te va a explicar esas cosas? O Pilar Queralt del Hierro. Nos van a hablar de ambientación histórica a una autora como Victoria Álvarez, que nos va a hablar, pues eso, ella escribe todas sus novelas ambientadas en el siglo XIX y sabe muy bien cómo hay que trabajar y dónde tienes que buscar información y cómo tienes que enfrentarte a una ambientación adecuada, histórica adecuada para tu novela. Vamos a tener pues a profesores como Santiago García Clairac, vamos a tener a Teo Palacios, vamos a tener ya he dicho que vas a estar tú también. Va a estar Félix Modroño. Sí, Luis Madroño, Luis Manuel Ruiz, en fin, son todos nombres, Olaya García, por ejemplo, que también es una traductora impresionante. En fin, que va a haber un plantel va a estar Manuel Loureiro dando también clases, nos van a hablar de los finales de las novelas, cómo acabar una novela adecuadamente. Y no solo eso, también vamos a tener a Laura Falcó, que es guionista de Planeta, es editora de Planeta, porque también es importante que un editor te explique cómo vas a mandar tu novela a una editorial, qué hacen las editoriales cuando reciben manuscritos, en fin, todo eso que cuando la novela escapa de tus manos, el escritor se pregunta qué ocurre ahí, ¿no? ¿Cuál es ese proceso?
vamos a tener a un agente literario, vamos a tener a Débora Albardonedo, que nos va a explicar pues cómo funcionan las agencias literarias. La idea es que cuando tú acabes este máster tengas unos conocimientos lo bastante profundos como para dedicarte a la escritura de manera profesional y saber a qué te vas a tener si te metes en este mundo. Claro. Esa es la idea, ¿no? Que se trate de enfocar la escritura, porque bueno, la escritura es una cosa que es muy bonita, que la gente la vea un poco como ciencia infusa, como un poco la bohemia y tal, pero en realidad es un trabajo como otro cualquiera, tiene sus pautas, tiene sus vías y hay que conocerlo. Bueno, pues nuestra idea es que cuando tú salgas de este máster, lo conozcas todo. Conozcas cómo tienes que construir una novela, qué herramientas necesitas para escribirla, que muchos autores de géneros distintos te den sus ideas, sus conocimientos y tú les puedas preguntar y los tengas a mano, que también tengas editores, además una editora como Laura Falcó de una editorial de primera línea, Planeta, claro, pues evidentemente va a ser muy interesante, ¿no? Que la editora te diga, bueno, pues cuando tu libro llega a mi mesa, esto es lo que yo hago con el libro, esto es lo que hay que hacer para un editor, esto es lo que busca. Agentes que te van a decir cómo trabaja una agencia, cómo mueve tu libro, si es buena idea o no es buena idea para ti como escritor coger un agente, y si te vas a autoeditar o quieres autopublicarte, pues también tenemos una sección que trata del marketing de autor. ¿Cómo voy a manejar mi imagen de autor en las redes sociales? ¿Cómo me voy a dar a conocer? ¿Cómo voy a crear una comunidad de lectores a mi alrededor que les interese todo lo que yo hago y que quieran saber lo que escribo? En fin, las cosas que a día de hoy es que la gente piensa que a día de hoy el escritor se conforma con escribir el libro. Y que va, yo creo que cada día somos escritores, somos social managers, somos comunicadores, correctores... Y es muy, muy duro, entonces es muy difícil hacerlo a ciegas, es muy difícil hacerlo si no tienes los conocimientos y es muy difícil encontrar esos conocimientos porque nosotros, por ejemplo, manuales de escritura y tal, que ya hemos encontrado que realmente nos hayan convencido, hemos visto muy poco. Entonces decidimos lanzarnos, presentamos el proyecto a la Pablo de la Vide le ha gustado y bueno, pues en breve... Es que de hecho, Concha, yo creo que es el único máster que yo conozca de creación literaria en el que los profesores sean realmente profesionales del mundo editorial. Exacto, sí. Que yo sepa, ahora mismo en España no hay otro donde, ya os digo, el 80% de los profesores son escritores. Además, pero incluso no solamente que sean escritores, sino que los otros profesores sean o editores, sí, o agentes literarios, o sea, son editores, agentes literarios, o los que son profesores de la universidad, son profesores que viven muy cerca de la realidad del libro, claro, y del lenguaje literario, y que ellos conocen bastante bien de qué te están hablando. Pues yo precisamente por eso queríamos hacer este máster, ¿no? Por eso este interés tan enorme. Queríamos que fuera un máster muy práctico, muy creativo, muy cercano a lo que es realmente el trabajo de escribir. Además, si te gusta la televisión, pues Jorge Díaz nos va a explicar. Jorge Díaz es el creador de Hospital Central. Lo vamos a tener para que nos hable de cómo se adapta una novela a un guión cinematográfico o un guión para serie, porque él lo ha hecho varias veces. De hecho, él también estaba detrás del proyecto de Víctor Ros, y es una persona que conoce muy bien cómo funciona el guión cinematográfico. ¿Y sabemos ya cuántas horas es este máster? ¿O cuánto durará? ¿Cuánto espacio de tiempo ocupará? Pues mira, ahora mismo el máster empieza en octubre y acaba en junio. O sea, lo que son las clases, ¿vale? Sí. Van a ser 3 días a la semana, jueves, viernes y sábado. Y los jueves y los viernes se hace por las tardes y el sábado por la mañana. Empezaría el 1 de octubre de 2015 y acabaría el 27 de junio de 2016. Son 60 créditos y son 450 horas lectivas. O sea, lo que sería un curso... Sí, lo que es un curso. Completo. Luego además hay que presentar un trabajo que evidentemente, como se trata de un máster de creación literario, es un escrito, sí, que todavía no hemos sentado muy bien las bases de cuáles serán las características de
de este trabajo, pero el trabajo de fin de máster es una obra literaria terminada. Por supuesto, claro. Sí, si no, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos escribir aquí? Se aprende escribiendo. Eso es así, eso es como funciona. Pues yo creo que no puede resultar más interesante de momento. Bueno, esta es la pincelada que damos sobre el máster de creación literaria, porque como bien decías, de momento todavía no ha aparecido el máster dentro de la página de la Universidad de la Pablo de Olavide. Nosotros estamos adelantando la información. Sí, estamos adelantando todo para que la gente lo vaya sabiendo. Y bueno, más adelante ya hablaremos y daremos bien todos los datos de dónde hay que ir. Por supuesto se van a poder pedir becas, se van a poder pedir ayudas, en fin. Sí, que nosotros iremos avanzando tanto por la página de Factoría de Autores como por nuestras páginas personales, tanto con la de Teo Palacios, Concha Perea, la mía, Nerea Riesco, a través de redes sociales, Facebook, Twitter. Nosotros iremos informando de este máster de creación literaria para todos aquellos que estén interesados. También a través de Pasen y Lean hablaremos de él, para todos aquellos, bueno, pues que quieran hacerlo, que se quieran informar, pues por supuesto estaremos encantados de darles toda esa información. Un máster interesantísimo, Concha, del que estoy encantada de participar. Yo creo que es un máster que hacía falta, porque hasta ahora la mayoría, como decían, la mayoría de estos máster, bueno, pues no estaban, eran interesantes, eran máster interesantes, pero no estaban impartidos por gente que realmente se dedicaba profesionalmente al mundo de la escritura. Yo creo que este es el primero, que además es una novedad y que es, yo creo que algo que la gente demandaba. Cada vez había más gente interesada en este tipo de formaciones. Pues sí. Nosotros la verdad que estamos muy ilusionados. Para nosotros, después de tantísimo trabajo, ha sido como una apoteosis, ¿no? Ya que nos lo dijeron, corríamos por la oficina. No me lo puedo creer. Qué bueno, qué bueno. Sí. Pues, y la verdad es que muchísima ilusión, porque sobre todo yo estudié en la Pablo de Olavide y ahora pienso que casi 20 años después vuelves a la Pablo de Olavide como profesora. Como profesora, has vuelto al redil, has vuelto al redil. Pues maravilloso. Pues muchas gracias, Concha, por contárnoslo. Volverás y revolverás una y otra vez para contárnoslo, y nosotros encantados. Hablamos la semana que viene otra vez, supuesto. Esta vez con clase normal de Factoría de Autores. Esta vez os toca Teo, que os pondrá los puntos sobre las i. Eso es verdad. Muchas gracias, Concha. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Y ahora, bueno, pues casi nos toca despedirnos, pero antes, como siempre, les recuerdo nuestra agenda para la semana que viene. La Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena, que como saben está en la avenida María Luisa número 8 a las 7:30, el martes 14, tendrán la presentación de la obra Pan y Cielo de Juan Cobos Wilkins. El día 16, jueves, la presentación de Las nubes transitorias de Daniel García Florindo. Ya saben, esto es en la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena, en la avenida María Luisa número 8 a las 7:30 de la tarde. Luego tienen que aprovechar, sobre todo si les gusta el teatro, porque la semana que viene está plagada de actividades relacionadas con el teatro. Es la 23ª muestra de teatro universitario de la Universidad de Sevilla. Se celebra del 13 al 17 de abril a las 9 de la noche. El Teatro La Cuadra de Sevilla se va a vestir de gala. Está en la avenida de Itasa 14, el lunes 13. Ágora Teatro, el grupo de teatro del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla, presenta Lápiz de labios, la adaptación de la obra No me hagas daño, de Rafael Herrero. El martes 14,
Microteatro presenta Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez. El miércoles 15, Improductivos, teatro de improvisación, presenta Impron, enciende tu imaginación. El jueves 16, Ataús, aula de teatro, de antropología de la Universidad de Sevilla, presenta La comedia sin título, de Federico García Lorca. Y el viernes 17, producción del taller del CICUS, Tapar la luz, teatro desde el texto, impartido por David Montero. Presenta Telmat, una obra de David Montero a partir del Hamlet de Shakespeare. Les recuerdo que todas estas actividades serán dentro de esa 23ª muestra de teatro universitario de la Universidad de Sevilla y que se celebrarán en la Cuadra de Sevilla, en la avenida de Itasa número 14, que es muy baratito, que la entrada general cuesta 5 euros y que la comunidad universitaria, bueno, pues tiene una reducción, son 3 euros para la comunidad universitaria. La venta de entradas desde las 7 de la tarde en la taquilla del teatro, y además se puede hacer una reserva previa en infoteatrotabora@gmail.com. Y luego, bueno, pues hay una serie de actividades que también pueden aprovechar para ver, en las cuales, bueno, pues estoy incluida. Yo estaré encantada si quieren venir a participar de ellas. Les digo que, bueno, el lunes, el día 13 de abril, me harán entrega del premio Factoría Creativa por mi trayectoria profesional. Estoy encantada. El lugar será el Teatro Antonio Gala, en la calle Músico Manuel de Julio, sin número, en la Rinconada de Sevilla. Un premio que me hace entrega el Ayuntamiento de la Rinconada, un premio Factoría Creativa que me llena de orgullo. Es a las 8 de la tarde. Desde aquí les doy muchísimas gracias por este premio a todas esas personas que durante muchísimos años, bueno, pues han leído mis libros, que me acompañan, que me agradecen mis historias. Bueno, en fin, el día que me dijeron que me habían concedido el premio me llené de emoción. Muchas gracias, de verdad. Y todos aquellos que quieran venir a la entrega del premio, por supuesto, la entrada es gratuita y yo estaré encantada de que estén allí compartiendo el momento conmigo. El día 14 tendré un encuentro con lectores, con los lectores de mi novela Tempus, en Salteras. Será en la Biblioteca Pública Municipal del municipio de Salteras, el día 14, como les digo, a las 6:30 de la tarde. La Biblioteca Pública Municipal Emilio Lledó, en la plaza Nuestro Padre Jesús Nazareno, sin número, en Salteras. El día 15, Literágora, la editorial Triskel Ediciones, que es una joven editorial afincada en Sevilla, posee dentro de sus actividades un ciclo de charlas bajo el nombre Literágora. La intención de dicha actividad es reunir mensualmente a distintos protagonistas del mundo literario sevillano para debatir varios temas. En esta ocasión será sobre el sexo en la literatura. Yo seré una de las participantes del acto. Yo creo que va a ser un acto muy interesante. Esto será el día 15 de abril a las 8 de la tarde en el Café Cultural Esquina Azul, en la calle Macasta, sin número. La entrada es gratuita, por supuesto, y bueno, pasaremos un rato muy agradable, yo creo. Así que ya saben, un montón de actividades culturales las que se presentan para la semana que viene en Sevilla. Se ve que con la llegada de la primavera tendremos muchas cosas que hacer en nuestra ciudad, así que aprovéchenlo, que estoy segura de que el buen tiempo nos acompañará, porque esta semana es donde va a haber tormentitas, pero luego la que viene será maravillosa. Así que ya lo saben, acompáñennos y no se olviden nunca de leer muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene.